Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga. Muchas gracias damos hoy al bendito Dios, ¿verdad? Todos los días hay que darle gracias al Señor. Todos los días tenemos que decirle: Señor, muchas gracias, porque sus misericordias son nuevas cada día. Cada día el Señor derrama sobre nosotros su gracia, su misericordia, su perdón. No nos paga conforme a nuestras obras, ¿verdad? Su misericordia es latente todos los días para con nosotros. Si nosotros reconocemos lo que la Escritura dice acerca del ser humano, que todas sus obras son trapos de inmundicia, la Escritura viene y dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, todos se han desviado, a una se han hecho inútiles, dice. Entonces, si la Biblia dice eso de nosotros como raza caída, como seres humanos, pero sin embargo nosotros vemos que aún siendo enemigos de Dios, Dios nos reconcilió con Él, sin méritos nuestros, no teníamos ningún mérito, y el Señor nos reconcilió, nos perdonó, y no solo nos perdonó, sino que también nos dio acceso al trono de la gracia, donde nos podemos acercar a la presencia del Señor, en donde podemos tener conversación con Dios directamente. Aquel velo, mis hermanos, que separaba el lugar santo del santísimo, aquel velo que impedía la entrada de todos nosotros, fue roto, y el Señor nos hizo sacerdotes, sacerdotes de un reino santo, reyes y sacerdotes. Es un reino santo, y como reyes y sacerdotes, mis hermanos, podemos ministrar las cosas sagradas de Dios, y podemos tener entrada al bendito Rey soberano de todo cuanto existe, de todo el universo. Eso, mis hermanos, es maravilloso. Es para que todos los días podamos levantarnos y levantar las manos y dar gracias al Señor por ese privilegio que tenemos. Porque, mis hermanos, costó mucho, un gran precio. Y sin embargo, para nosotros es gratuito entrar a la bendita presencia del soberano Dios, en donde podemos hallar gracia, consuelo, bienestar, bendición tras bendición. Qué maravilloso es, ¿verdad, hermano? Y el privilegio que tenemos de reunirnos como iglesia. ¿Cuántos países, mis hermanos, tienen que huir, tienen que esconderse? No pueden, como en China, mis hermanos, que hasta los templos les derriban para que no se reúnan. Hay espías, mis hermanos, cada cuadra, para que estén delatando los cristianos que se reúnen. Esos países musulmanes, mis hermanos, donde los decapitan, los degollan o los ahorcan. Y nosotros, mis hermanos, tenemos el santo privilegio de poder reunirnos todos los domingos o todos los días que queramos y tener un culto al bendito Señor Jesucristo. Esto, mis hermanos, ¿cuántos les han dicho a sus hijos que dejan la comidita? ¿Y cuánto les han dicho? Cómase la comida, porque hay muchos niños que lloran de hambre. No sea malagradecido con Dios, ¿verdad? Bien pudiéramos decir de igual forma: congréguese todos los días, no sea malagradecido, porque hay muchos que no pueden congregarse y son perseguidos. Lo mismo. Entonces, mis hermanos, demos gracias a Dios por este privilegio de ser una iglesia, porque nosotros, todos los que estamos aquí, somos la iglesia. Esto simplemente es un lugar que nos presta el hermano Martín para reunirnos como iglesia. La iglesia somos nosotros. Y es en la iglesia donde el Señor envía, ¿qué? Bendición, ¿verdad? Es aquí. Cuando usted fue salvo, ¿sabe qué hizo el Señor? Lo añadió a la iglesia, porque es ahí donde usted recibe bendiciones de lo alto. No hay cristianos fuera del cuerpo. Fuera del cuerpo. Vea, le voy a leer, esta no es la predicación, mis hermanos, pero nada más quiero leerle lo que dice Efesios en cuanto a la iglesia. Vea usted qué tremendo, mis hermanos. Efesios 1:22 dice: oiga, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es nuestra cabeza. ¿Pero qué de la iglesia?
la cual es su cuerpo. La plenitud, la iglesia es la plenitud de Cristo, de aquel que todo lo llena en todo. Somos la plenitud de Cristo, mis hermanos. Y a veces no apreciamos o no agradecemos esa posición, ese privilegio que tenemos como iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano, yo no sé, yo hoy quiero pedirle al hermano Martín que pase aquí y le dé unas palabritas de ánimo a la iglesia, así, poquitito, mi hermano, ¿no? Venga, mi hermano. Sabemos que toda esta visión Dios la puso en su corazón primero y venga, no queremos que pase tan desapercibido, mi hermano. A su nombre. Esa fue la primera palabra que aprendí en este camino. A darle la honra y la gloria al único que todo lo merece. Vivimos, hermanos, tiempos pero muy difíciles. Y creo que no está en vano esa palabra que dice que pocos son los obreros y mucha la mies. Y creo que si hay una oración que hoy hay que elevar al Creador todos los días, es el fenómeno que estamos viendo hoy en día. Porque ese fenómeno no solo existe aquí. Entonces, los hermanos desertando, los hermanos afanados, los hermanos no dándole el lugar, ni la calidad, ni el tiempo que merece el Señor y el Espíritu Santo. Créan usted que el diablo trabaja, pero el Señor también. Y hoy nosotros somos bienaventurados de haber dejado quizás un trabajo, quizás una tarea, quizás alguna responsabilidad por Cristo. Pero hermano, créame esto, soy fiel de los que creo, porque la palabra así lo dice, que hay un libro de memorias, como también lo sabemos que existe un libro de la salvación, ¿verdad? Y creo, hermano, que todo esfuerzo que hagamos en pro de la obra, porque no es fácil, ¿verdad?, levantarse en la mañana y dejar muchas cosas, pero cuando tenemos en nuestro corazón ese norte, ese camino, ese horizonte que es la cruz, que es Cristo, y el servicio a Él, todo esto, hermano, créalo que vale la pena. Vale la pena servirle al Señor, vale la pena ofrendar, vale la pena ampliar las estacas, vale la pena, hermano. Y soy uno de los que le he dicho al pastor aquí, me moriré con las botas puestas, sirviéndole a Dios, pese las cosas que vengan, pese lo que venga, como dice Romanos 8:28, ¿qué me separará del amor de Cristo? Y termino con esto, y perdonen que me ponga un poquito, me he extendido. Hermano, en este camino, por amor de Cristo, se dejan muchas cosas. No tengo el privilegio, hace que no me acuerdo tal vez de hacer un paseo familiar. No me acuerdo la última vez que me compré una camisa. No me acuerdo la última vez que hice algo. Pero lo que trato de decir, hermanos, que ese es el ejemplo que Cristo nos ha dado cuando vino e inició su ministerio. Él nos dejó, hermano, una gran misión que está en Marcos 17. Así que, hermano, todo esfuerzo que usted haga en pro de la obra, negándose a usted mismo, al mundo, a los deseos, a los afanes, hermano, créalo que todo eso quedará escrito. Hasta el momento, luego, naturalmente, fui uno de los privilegiados de conocer al Señor desde los 12 años y esa ha sido mi mejor lotería. Y les pido siempre su oración para mantenerme con esa fuerza que tengo como de 25 años, para seguirle sirviendo al Dios de los cielos, al Dios de Israel y al Dios nuestro. Así que, hermanos, yo los insto a seguir ese ejemplo y ser testigos primero en Jerusalén
y hasta lo último de la tierra. Un saludo a la congregación. Hermano, muchas gracias. Bueno, y bendito Dios, amén. Esas canas tienen años, ¿verdad? Tienen muchos kilómetros. Entonces, mis hermanos, todos tenemos algo que dar y algo que recibir, ¿verdad? Entonces, más con tantas canas, tiene mucho que dar el hermano. Y pues sepamos apreciar los consejos de los que tienen mucha experiencia, amén. Mis hermanos, vamos a orar para empezar. Si gusta, van abriendo sus Biblias en Hebreos 3. Hebreos capítulo 3. Voy a pasarle aquí la ofrenda a mi esposa para que la pueda ir contando con otro hermano para dar el informe ahora al último. Vamos a orar para que el Señor nos hable el día de hoy. Amado Dios, bendito Jesús, venimos, Señor, en esta mañana ante tu presencia. Estamos ante el trono de tu gracia, Señor. Somos tu pueblo, Dios, somos tus hijos. Nos reunimos, Señor, los domingos para darte culto a ti, para alabarte, Señor, para exaltarte, para glorificarte, para decirte que eres grande, maravilloso, que eres, Señor, majestuoso, que eres todopoderoso, que eres el ser máximamente grande sobre todas las cosas, creador de todo cuanto existe, Señor. Tú eres Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Padre, nuestro Señor. Y aquí nos reunimos como tus hijos, somos tu pueblo. Míranos, Señor. Aquí estamos, la senda antigua, la iglesia cristiana senda antigua. Este grupo de hermanos y hermanas que nos reunimos, Señor, para dar culto a tu nombre, para exaltarte. Nos reunimos con el compromiso, Señor, de glorificar tu nombre, sabiendo, Señor, que durante toda la semana nos afanamos. Durante toda la semana, Señor, estuvimos en nuestros quehaceres. Y hoy domingo nos reunimos, Señor, con todo el gozo, con todo el gusto, dejando la pereza, Señor, a alabar y exaltar tu nombre. Y aquí estamos, Señor. Inclina tu oído, Señor, a nuestras oraciones. Y bendito Dios, háblanos hoy, Señor. Háblanos hoy. Queremos oír tu palabra, tu consejo, bendito Padre. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, y confronta, Señor, nuestro ser ante tu palabra, Señor. Confróntanos con tu palabra, de tal forma, Señor, que tu palabra nos redarguya, que tu palabra nos corrija, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos consuele, nos anime, nos vivifique, Señor. Háblanos, Padre Santo. Espíritu Santo, tú tienes hoy el primer lugar. Haz como tú quieras en este lugar, en esta tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que perdones, Señor, todos aquellos pecados que hayamos cometido, sabiéndolo o no sabiéndolo. Todo aquello que podamos haber hecho que haya ofendido tu santidad, que haya abofeteado tu santidad, perdónanos, Señor. Perdónanos. Restituye, Señor, nuestra comunión contigo, y que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar sin ningún impedimento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Mis hermanos, el tema para hoy lo he titulado Hoy. Hoy se llama el tema. Y como subtítulo le puse: no endurezcan sus corazones. Hoy no endurezcan sus corazones. ¿Cuántos, mis hermanos, han comprado productos en donde vienen advertencias, verdad?
Una vez recuerdo haber visto un traje de Superman y traía una advertencia que decía: advertencia, este traje no lo hace volar. Después por allá, en un veneno para ratas, decía: advertencia, puede causar cáncer en ratones de laboratorio. Bueno, y eso se espera que los mate, ¿verdad? Por allá, en un producto, no sé, de jabón, dice: advertencia, puede irritar sus ojos. Las advertencias las vamos a encontrar por todo lado, en las carreteras. Advertencia, curva peligrosa. Advertencia, calle resbaladiza. Advertencia, intersección a los tantos metros. Y todas esas advertencias en las carreteras, mis hermanos, nos pueden salvar la vida. En una curva muy cerrada, sabemos que tenemos que reducir la velocidad. Si hay una calle resbalosa, como ahí en el lado de Surquí, que hay muchos lugares así, sabemos que tenemos que bajar la velocidad. Las advertencias, mis hermanos, nos ayudan en muchas situaciones. Recuerdo una vez que una compañía que vendía licores hizo una campaña para promocionar sus licores y empezó a poner advertencias en las botellas de licor. Y una decía: advertencia, el consumo del alcohol es la primer causa de bailar como tonto. Después pusieron otra: advertencia, el consumo del alcohol lo hace contar la misma historia aburrida una y otra vez. Otra decía: advertencia, el consumo del alcohol lo lleva a llamar a su novia a las 3 de la mañana. O advertencia, el consumo del alcohol lo hace pensar que usted es experto en Kung Fu. Y así, mis hermanos, podemos encontrar advertencias, advertencias y advertencias que salvan nuestras vidas en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, eso, King, Dios me lo bendiga, papá. También vamos a encontrar advertencias en la Biblia para nosotros los cristianos, de muchas formas. Y estas advertencias, mis hermanos, también pueden salvar nuestra vida espiritual. Toda verdad es paralela, ¿verdad? Lo que es cierto de un lado es cierto del otro. Y vamos a encontrar, mis hermanos, en Hebreos 3 advertencias para nosotros los cristianos. Y vamos a estar meditando, mis hermanos, en ese texto de Hebreos 3 el día de hoy. Y vamos a ver, vamos a exponernos a esas advertencias el día de hoy. Y espero, mis hermanos, que tengamos un corazón humilde, sincero, para poder reconocer que en muchas de esas advertencias nosotros como cristianos a veces fallamos. Leemos Hebreos 3 del 7 al 11 y dice así: por lo cual, mis hermanos, pongámonos de pie. La verdad que la costumbre que tiene el hermano Henry es muy buena. Los católicos, cuando leen la palabra, siempre dicen: palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nosotros, pues, ponernos de pie es símbolo de reverencia. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije: siempre andan pagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad
para apartarse del Dios vivo. El 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Bendito Dios. Puede sentarse, hermanos. Por el contexto, mis hermanos, si vemos los capítulos anteriores, nos vamos a dar cuenta que muchos de los hebreos habían, mis hermanos, vuelto atrás. Habían echado marcha atrás y no habían regresado. Muchos otros consideraban que Moisés era superior al Señor Jesús y regresaron a las obras de la ley nuevamente. Por eso, mis hermanos, en el capítulo 2, usted va a ver que él viene haciendo, mis hermanos, en el capítulo 3:1, que él viene haciendo una comparación del Señor Jesús contra Moisés. Ellos, mis hermanos, habían empezado bien, pero habían terminado mal. Esa es la advertencia que nos quiere hacer hoy el libro de Hebreos, la epístola de los Hebreos. Y mis hermanos, si usted examina su Biblia, y si es una Biblia de referencias, usted va a ver que el texto del 7 al 11 es una referencia al Salmo 95. Busquémoslo, hermano. Busque el Salmo 95. Busquemos el Salmo 95 para poder comparar, mis hermanos, para que el asunto, todo asunto quede constatado por la palabra del bendito Señor Jesucristo. Y precisamente, vea usted qué curioso, los versículos del 7 al 11 también. Dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de sus manos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón, y han endurecido y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. Mis hermanos, podemos ver en el texto de Hebreos 3 que se menciona, mis hermanos, 3 veces un corazón endurecido. En el verso 8, no endurezcáis vuestros corazones. En el verso 13, ninguno de vosotros se endurezca. Y en el verso 15, no endurezcáis vuestros corazones. Y por allá en el verso 4 también hay otro que dice: no endurezcáis vuestros corazones. Mis hermanos, si encontramos en estos textos 4 advertencias a no endurecer el corazón, podemos estar seguros de que habían corazones endurecidos en la iglesia de Hebreos, a la que fue dirigida la carta de Hebreos. Hay 4 advertencias en pocos versículos, y es porque habían corazones endurecidos. Es claro, mis hermanos, que es un peligro latente en las iglesias, que por descuido, por una u otra causa, nosotros lleguemos a endurecer nuestros corazones. Hay un gran énfasis en el libro de Hebreos sobre la palabra hoy. Hoy existe en el diccionario de Dios. Mañana existe en el diccionario de Satanás. Para Dios no existe el mañana. El Señor dice hoy. Hoy, mis hermanos, es muy importante esa palabra para Dios, y Él siempre dice hoy, nunca dice mañana. Segunda de Corintios 6:2, vea lo que dice. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora,
He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. En la Biblia, la palabra más importante es hoy, es ahora, no es mañana. No, mis hermanos, tal vez es que hoy no puedo ir, voy a ver si voy mañana. No, mis hermanos. En Estados Unidos hubo un evangelista muy famoso, muy conocido, que se llamó Dwight L. Moody. Era un zapatero, mis hermanos, un vendedor de zapatos. Y este señor conmovió Estados Unidos. Fue un hombre que trajo grandes avivamientos a los Estados Unidos. Y resulta que este hermano Moody, como era un cristiano sencillo y común como nosotros, era un hombre que no era muy experto en el verbo, en la forma de expresarse. Y una vez fue invitado a Inglaterra. Y usted sabe que en Inglaterra se jactan, ¿verdad?, en la Universidad de Oxford, por el diccionario del lenguaje Oxford, que son los papás de los tomates en cuanto al léxico. Invitaron a Dwight L. Moody, mis hermanos, y resulta que una vez alguien se sintió ofendido por la forma en que él hablaba, ¿verdad? Usted sabe que nosotros como ticos muchas veces en vez de decir haya, decimos aiga, ¿verdad? Entonces imagínese usted a L. Moody allá en la cuna del idioma, ¿verdad?, hablando así a lo tico. Y resulta que alguien de esos pulcros, de esos, ¿verdad?, papás de los tomates, se sintió ofendido por la forma en que él hablaba. Y le escribió en una nota, le puso necio. Y se la dio a un ujier para que el ujier se la llevara. Y el ujier le entregó la nota a Moody, y Moody tomó la nota en la mano y vio que decía necio. Y se quedó pensando por un momento. Entonces Moody dijo: hermanos, qué curioso, siempre hay gente que me escribe cartas pero no escriben sus nombres. Hoy pusieron su nombre pero no escribieron la carta. Entonces él tenía una mente muy despabilada, mis hermanos, pero un idioma muy sencillo y común. Pero resulta que este Moody, no sé si muchos conocen la historia del gran incendio de Nueva York, ¿verdad?, donde murieron muchas personas. Moody tenía la costumbre, mis hermanos, de cuando estaba en una campaña y predicaba, tenía la costumbre de decirle a la gente: quiero que se vayan hoy para sus casas pensando en lo que les dije y mañana vengan dispuestos a entregar su corazón al Señor. Y resulta que ese día se desató el incendio, mis hermanos, y muchos de los que fueron a ese primer culto murieron. Y desde ese entonces Moody quitó su costumbre de decir mañana. Y todo era hoy. Hoy, mis hermanos. No sé cómo esté nuestra vida. No sé cómo esté la vida de cada uno de ustedes. No sé cómo estará su relación con Dios, su situación con Dios. Eso solo usted lo sabe. Pero hay algo cierto en todo esto, mis hermanos, que el Señor nos llama a tener respuesta hoy, a decidir hoy, a remojar nuestras barbas hoy, a tomar decisiones hoy. Mañana no existe para Dios. Mañana no sabemos, mis hermanos, si vamos a estar aquí. No sabemos, mis hermanos. El apóstol Pablo, 4 años después de haber fundado la iglesia de Corintios, el mismo apóstol Pablo llegó y dijo a los corintios: examinaos de que estéis en la fe. Porque empezaron, mis hermanos, a tener ciertas costumbres, ciertas actitudes, ciertos pensamientos, mis hermanos, que los llevaron al apóstol Pablo a dudar de la fe en ellos. Nosotros, mis hermanos, no somos mejores que ellos. Lo que la Biblia dice para los corintios lo dice para nosotros de igual forma. ¿Usted cree que somos diferentes a los israelitas, que se rebelaron contra Dios 40 años en el desierto? No, nosotros somos igual que ellos.
La Biblia es el espejo del alma. Todo lo que la Biblia dice es lo que somos nosotros. Si la Biblia dice no robarás es porque somos ladrones. Si la Biblia dice no adulterarás es porque somos adúlteros. Si la Biblia dice no mientas es porque somos mentirosos. Por eso el apóstol o el escritor de Hebreos nos dice hoy, si escuchás hoy su voz, hoy no endurezcáis vuestros corazones. Dice el verso 8 de Hebreos 3, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Otras palabras citan como en la revelación, que se rebelaron contra Dios. Y menciona, mis hermanos, como vimos en el Salmo 95, se mencionan dos lugares, Meribá y Mesá, que si no vamos a esos lugares, no vamos a entender a qué se está refiriendo. Y vamos a ver, mis hermanos, en Éxodo 12:29. Por favor, busquen sus Biblias, Éxodo 12:29. Y vamos a ver, mis hermanos, vamos a abarcar el tiempo de la salida desde Canaán, desde la salida de Egipto a la tierra de Canaán. Y vamos a ver que hay dos periodos aquí. Vamos a ver el principio de los 40 años y el final de los 40 años que ellos estuvieron caminando en el desierto. Y Éxodo 12:29 dice así: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tenemos, mis hermanos, aquí la primera obra maravillosa que el Señor hace por el pueblo de Israel. Un milagro increíble. Mueren todos los primogénitos de los egipcios, pero de los israelitas ninguno. 1,5 millones de personas, mis hermanos, después de esa noche salieron de Egipto hacia Canaán. Salieron caminando 1,5 millones de personas. Y Dios, para protegerlos, puso una columna de fuego que les alumbrara el camino y una columna de humo para taparles el sol. Ustedes saben, mis hermanos, lo que es ver una columna de fuego teniendo de fondo ese cielo en la noche estrellado. ¡Qué maravilloso! Una columna que nos sigue en nuestro caminar, nos va siguiendo, puesta ahí por Dios. Una obra maravillosa. Y no solo eso, en el 14:21, búsquelo, mis hermanos. Éxodo 14:21. Perdón. 14:19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel. Oiga, ¿quién iba delante? El ángel de Dios. Se apartó, dice, y el ángel que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas.
e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Solo imagínese usted esa escena. Esa nube, mi hermano, que va adelante, esa columna, se pasa atrás y nos protege y divide a los egipcios de los israelitas. Y era oscuridad para los egipcios y luz para los israelitas. Qué maravilloso. Solo imagínense la escena. Los israelitas viendo eso, el cuidado y la protección del mismo Dios. El verso 21: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un viento recio oriental toda aquella noche, y se volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Dios los cruzó en el mar, les abrió el mar, pasaron en seco, no se mojaron, mis hermanos, no tuvieron ni tan siquiera que nadar, pasaron caminando en seco, porque Dios los cruzó en el mar. El verso 23 de Éxodo 14: y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y las caballerías y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Imagínense ustedes la escena, mis hermanos. Los israelitas viendo todas esas obras maravillosas que Dios había hecho con ellos. ¿Qué obra maravillosa ha hecho Dios en usted? Juan Wesley decía que la vida del cristiano tiene que ser una vida de experiencias con Dios. ¿Qué obras ha hecho Dios en usted? ¿Qué experiencias ha tenido usted con Dios? Los egipcios tuvieron este tipo de experiencias con Dios, al vivo, en 3D o en 4D. Ahí, ellos viendo el poder de Dios. Y todo esto que Dios hizo con ellos, mis hermanos, de ese 1,5 millones de personas, habían, según los que hacen cálculos, habían 600,000 hombres. Y de esos 600,000 hombres, solo 2 hombres, mis hermanos, solo 2 entraron a la tierra prometida. Porque fueron los únicos 2 de esos 600,000 hombres que creyeron en Dios. Los otros, a pesar de haber visto todo lo que Dios hizo, nunca creyeron en Dios. Y de 600,000, solo 2. El Señor hablaba a mi corazón, mis hermanos, la semana pasada, que estuvimos aquí el domingo, que estuvimos
el hermano Roberto, la hermana Ligia, yo y Estevita. Solamente. Mis hermanos, si les voy a ser sincero, yo me fui de la casa para la casa un poquito triste. Pero el Señor habló a mi corazón y me dijo, de 600,000, solo 2 me fueron fieles. Y esos 2 los usé para conquistar la tierra de Canaán. Porque no es la cantidad, no es la multitud, mis hermanos. Es lo que Dios quiere hacer con corazones dispuestos. Lo que Dios quiere hacer con corazones no endurecidos, con corazones que le crean al bendito Dios. Porque esto no es, mis hermanos, de mi habilidad, esto no es de mi habilidad mental, de lo que yo pueda hacer. Esto es, mis hermanos, de mi corazón, de la fe, de el creer en el Señor. Y si hay 2 hombres, hay 2 almas, 2 personas como Josué o Caleb, el Señor va a hacer grandes cosas. Por eso, mis hermanos, hoy el Señor nos dice, hoy, si escuchás hoy su voz, no endurezca su corazón, como en el día de Meribá y de Masá. Éxodo 17, mis hermanos, búsquenlo. Éxodo 17:1 y siguientes, dice así. Mis hermanos, nosotros no tenemos que ser como los israelitas, que creyeron sus dudas y dudaron sus creencias. Debemos, mis hermanos, creer nuestras creencias y dudar nuestras dudas, y no al revés. Éxodo 17:1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Jehová, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma consigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meribá, que significa rebelión, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, oiga lo que decían, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Usted sabe, mis hermanos, no seamos tan duros con los israelitas, porque nosotros podemos ser iguales. Viendo todo lo que Dios hizo, mis hermanos, la muerte de los primogénitos, la columna separándolos del Egipto, el mar abierto en 2. Dios, mis hermanos, estando con ellos durante todo el camino. Y cuando llega y sienten sed, dudan de que Dios esté con ellos. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Y por qué dudamos a veces? ¿Por qué? Porque, mis hermanos, a veces hay en nosotros corazones endurecidos. Números 13:2, búsquelo, mi hermano, por favor. Números 13:2.
dice: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y volvieron de reconocer. El verso 25. Leímos el 13:2, ahora vamos al 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. El 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. Números 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y de nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Siguen, mis hermanos. ¿Ah? Pero eso somos nosotros. Eso es el corazón del hombre. El verso 10 de 14. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo tendré que yo seguir haciendo obras poderosas para que me crean? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Saben algo, mis hermanos? Los que estamos aquí, ténganlo por seguro, por lo que dice este texto, que si nosotros endurecemos nuestros corazones y no le creemos al Señor, el Señor nos puede quitar y traer gente mejor, con más fe, con un mejor espíritu, más hábiles. Eso es lo que podrá hacer el Señor con nosotros, si no le creemos, si endurecemos nuestros corazones. Eso, mis hermanos, ese Dios que habló en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que habla hoy. No endurezcamos nuestros corazones, mis hermanos, como en Masá o en Meribá. No, sino, mis hermanos, como dice Hebreos, que debemos, dice, mirad, hermanos, oiga lo que dice, hermanos, le está hablando a cristianos, le está hablando a la iglesia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. El 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. En toda iglesia, mis hermanos, debería haber un ministerio de animación, de motivación, de visitación, de confortación, para que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad.
porque es una advertencia, como dije al principio. Y las advertencias son para que no nos suceda a nosotros. Por 38 años, mis hermanos, Josué y Caleb, de esos 600,000 hombres y de todo el resto de mujeres, estuvieron, mis hermanos, asistiendo todos los días a un funeral de todos aquellos a los que Dios, por la incredulidad de su corazón, les impidió entrar en la tierra prometida. Por 38 años, de los 40 años que anduvieron en el desierto, 38 años anduvieron Caleb y Josué asistiendo a funerales de todos aquellos a los que Dios no les permitió entrar a la tierra prometida, por un corazón endurecido. El corazón duro, endurecido, engaña, mis hermanos, engaña. Por eso dice: mirad, pongan atención, advierte, estén atentos, no haya en vosotros corazón duro. Nos llama a vigilar, nos llama a estar atentos, mis hermanos. Debemos confiar en Dios. Debemos, mis hermanos, ser firmes en nuestra decisión y en nuestros ánimos. No guiarnos por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Porque yo hoy no quería venir, pero mi responsabilidad, mi posición como hijo de Dios, soy embajador de Cristo, soy rey y sacerdote del Señor, soy su hijo, soy ciudadano de un reino celestial. Y tengo, mis hermanos, que cumplir con mis responsabilidades de honrar y dar culto al bendito Señor Jesucristo. Esté cansado, esté lo que esté. Una vez un pastor recibió a un hombre en su iglesia que le insistía en que quería hablar con él. Y este hombre entró a la oficina del pastor y hablaba con el pastor y le hacía preguntas en cuanto a la fe, Y el pastor le contestaba y le daba respuestas certeras, hasta que el pastor entendió y le dijo: hermano, si yo le lograra demostrar a usted que el bendito Señor Jesucristo es la solución para su vida, es la solución para su estado espiritual, ¿usted tendría algún impedimento en entregarle a él su corazón? El hombre hizo un largo silencio y el pastor, conversando con él, se dio cuenta de que él tenía un corazón duro porque tenía una relación ilícita con otra mujer y no estaba dispuesto a dar el brazo a torcer. Por eso le hacía una pregunta al pastor, el pastor se la respondía, volvía a hacerle otra pregunta, y pero, porque, mis hermanos, a lo último, y ponga atención a esto, a lo último, la incredulidad no se centra en una duda mental, la incredulidad se centra en la moral del ser humano. Cuando endurecemos nuestro corazón, es porque hay algo que no nos conviene. Entonces lo que hacemos es endurecer el corazón, porque no nos conviene. No queremos exponernos ante Dios. Por eso muchos dicen: hermanos, mire, yo he topado con muchos que dicen: hermanos, vea, pastor o hermano, yo pudiera ir a la iglesia y congregarme, pero estoy en una situación que me sería muy difícil hacerlo, porque no quieren soltar lo que están haciendo. Al último, mis hermanos, la dureza del corazón se resume a algo que tiene que ver con la moral más que con otra cosa. Entonces, mis hermanos, hoy el Señor nos dice: hoy no endurezcan sus corazones. No dejemos que nuestros corazones se endurezcan, mis hermanos, por cuestiones económicas, por cuestiones laborales, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de economía, por cuestiones de sea lo que sea, que nuestro corazón no se endurezca. Tenemos 6 días a la semana para dedicarnos a lo que nos queremos dedicar. Y los domingos venimos. Las 24 horas del domingo solo dedicamos 2 horas. Solo 2 horas, mis hermanos,
a estar en la presencia del Señor, dándole culto a Él y meditando en su palabra. El Señor ha hecho mucho por nosotros. Cualquier cantidad de cosas. Que eso, mis hermanos, que esos hechos maravillosos y milagrosos que el Señor ha hecho con nosotros, sea esa agua que remoje nuestro corazón y refresque nuestro corazón para venir todos los domingos, mis hermanos, deseosos de alabar y glorificar el bendito nombre del Señor. Cierre sus ojos, mis hermanos.